nuestros estudiantes, fortaleciendo los procesos formativos integrales de nuestros adolescentes desde la prevención en cuanto a cambios físicos, en cuanto a cambios emocionales, en cuanto a cambios psicológicos, sin dejar de lado, por supuesto, algunos factores de riesgo que están incidiendo en este momento en el desarrollo armónico de nuestros hijos, como la sexualidad, el bullying, las dinámicas disfuncionales en familias, robos, extorsiones, sexting, entre otras. Para nosotros como institución es muy importante contar con el apoyo de ustedes como padres de familia para garantizar el bienestar y el sano desarrollo en este proceso de formar. Y precisamente como este es un trabajo en equipo y en pro de todos nuestros estudiantes, queremos darle la bienvenida a la doctora Darly Peña, psicóloga de Profamilia, y quien lidera el programa Educa, perdón, que busca darnos estrategias de manejo e información pertinente y veraz en cuanto a los cambios referentes a la sexualidad de nuestros hijos. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la doctora Darly Peña. Gracias, Diana. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias, Diana y Sandra, y en general a las directivas del Liceo Mayor Andino que nos permiten acompañarlos en estos procesos. Es muy ganador que el colegio pueda abrir estos espacios y sobre todo estos temas que a veces son un poco sensibles y que de repente a veces nos incomodan, pero pues que hacen parte de nuestro ser humano. Entonces, pues ya Diana me presentó, soy Darly Peña, soy psicóloga, especialista en gerencia de proyectos educativos. Soy la coordinadora del programa de jóvenes Educa y Psicología en la Regional Centro de Profamilia. Usualmente estoy aquí en Bogotá. Y bueno, quiero pues contarles un poco de Profamilia. Voy a compartir pantalla, por favor. Me indican si están viendo la presentación. Sí, señora doctora, se ve la presentación. Vale. ¿Que salía o no, con las viejas? Amigos, ¿no? Invitarlos a apagar los Permítame un segundo, micrófonos. sí señora, ya le colaboro, papitos, por favor, tratar de mantener los micrófonos cerrados para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Tenía buena entrada. Pues yo me metí en cada... Bueno, entonces, pues Profamilia es una entidad privada, llevamos 56 años en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos 47 clínicas a nivel del país, acá en Bogotá y Cundinamarca tenemos 9, y pues allí manejamos todos estos temas de salud sexual y salud reproductiva con nuestras IPS, y también tenemos nuestra línea de Educa y Jóvenes, desde donde trabajamos estos ejercicios educativos para la comunidad educativa, las universidades, las empresas, y también tenemos una red de jóvenes nacional, tenemos alrededor de 750 jóvenes que han sido formados como líderes en sexualidad, en donde pues desde muchos temas ellos están aportando a su comunidad y son multiplicadores a otros jóvenes frente al tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Acá pues la fotico que ven es del Centro para Jóvenes, allí pueden también disponer como de una asesoría sin costo de lunes a sábado. Nosotros usualmente estamos allí de 7 a 4 de la tarde, 7 de la mañana a 4 de la tarde, entonces pues también que los chicos sepan a dónde puedan adquirir información. Entonces, pues hoy el tema que nos ocupa es hablar de sexualidad y pues claramente vamos a tocar distintos temas, muy posiblemente no alcanzamos a abordarlos todos hoy, pero sí quiero que en la medida de lo posible ustedes vayan interviniendo con las preguntas o con los aportes que de pronto quieran hacer, porque pues esto es una construcción de conocimientos y de experiencias, ¿no? Ninguno nacimos, ni hay una carrera que diga especialista en padre de familia o madre de familia, entonces todos estamos aquí aprendiendo. Por favor, alzan la manito, ahí en los controles de la pantalla aparece cómo alzar la mano o en el chat colocan la pregunta y Diana me va colaborando en contarme cuando haya alguna pregunta. Vamos a empezar por hablar qué es la sexualidad. Generalmente cuando hablamos de sexualidad, pues nos da un poco de pena y realmente nos lleva como a pensar en el tema de relaciones sexuales, embarazos, infecciones de transmisión sexual, pero pues la sexualidad es un concepto que ha venido en evolución
Doctora, en este momento se encuentra silenciada. Porque si me silenciaron porque no he movido nada. Listo, sí, señora. Vale, listo. Perdón, entonces la sexualidad es un concepto que ha venido en evolución, es muy dinámico, la sexualidad es inherente al ser humano, o sea, desde que en el vientre se está formando un feto, las personas ya están pensando en qué rol asignarle, si es hombre o si es mujer, a este recién nacido, y de ahí en adelante pues ya ese bebé va comprendiendo un poco frente a su cuerpo y siempre pues va a empezar a construir su sexualidad desde su cuerpo y desde cómo se relaciona con los otros. Entonces la sexualidad está relacionada sí con la actividad sexual, pero también está relacionada con las identidades de género que se van construyendo, especialmente en la niñez y en la adolescencia se consolida, la orientación sexual, que está relacionada a mi atracción física, romántica, afectiva por otra persona, que puede ser del mismo sexo o de otro sexo. Está relacionada con el erotismo, con el placer, con la intimidad y con la reproducción. Entonces, acá, como se dan cuenta, son varios los componentes en las que está relacionada la sexualidad. Se experimenta y se expresa a través de ¿qué? De los pensamientos, de las fantasías, de los deseos, de las creencias, de las actitudes, de los valores, de los comportamientos, de las prácticas y de las relaciones. Y como veíamos de pronto ayer que estábamos hablando de etapas más tempranas, los niños y las niñas, y veíamos que los niños y las niñas desde muy temprana edad ya están sintiendo gusto por otras personas, les atrae otra persona, incluso les coquetean, les llama la atención, se masturban, buscan placer. O sea, esto hace parte de la sexualidad y nos va ayudando a construir de acuerdo a cómo nos vamos relacionando en nuestro entorno y especialmente con las personas cuidadoras de la persona. Hace ya un tiempo que se definieron como dos conceptos. Antes se pensaba, como les decía, como en sexualidad y reproducción, y en este momento se habla de la salud sexual y de la salud reproductiva. Hay un marco normativo que nos ayuda a comprenderlo. Tenemos la política en sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que fue actualizada en el 2014. Y pues básicamente lo que nos quiere decir esto es que se desvinculó la sexualidad solamente del hecho de la reproducción y se alcanza a ver la sexualidad como un todo. Y desde la parte sexual entonces nos habla como de la capacidad que tenemos las mujeres y los hombres de expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable de la sexualidad, sin riesgo de enfermedades, sin embarazos no deseados, sin coerción, sin violencia y sin discriminación. Aquí hablamos de nuestra salud sexual como ese componente importante que reconocemos del hecho de ser hombres o mujeres, de cómo nos relacionamos, de cómo disfrutamos de nuestro cuerpo, del placer, del erotismo y que no nos sentimos presionados, manipulados, ni de alguna manera en riesgo de algo que nos vaya a poner nuestra salud, pues digamos que la vaya a afectar. Y la salud reproductiva, que hace referencia a la capacidad que tenemos los hombres y las mujeres también de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad también para decidir cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, y con qué frecuencia. Entonces, pues acá tenemos como todo el componente de la posibilidad de usar anticonceptivos permanentes o anticonceptivos temporales, dependiendo del tiempo en que las personas estén planeando ser padres o madres. Acá es como esa posibilidad que tenemos las personas de pensarnos y proyectarnos en la paternidad, en la maternidad, o definitivamente decir, no quiero nunca tener hijos o hijos porque mi proyecto de vida no lo está, o porque ya con los que tengo son suficientes, estoy satisfecho y estoy satisfecha. Y pues claramente aquí hablamos de la autonomía reproductiva que tienen las mujeres y que tienen los hombres para decidir si quieren ser o no padres. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos vienen de los derechos humanos. Entonces, es importante siempre reconocer a los derechos humanos como ese conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona
y lo que buscan estos derechos humanos es dignificar al ser humano, ¿sí? Es permitir que haya una persona integral y que sea una persona jurídicamente, socialmente aceptada y que pueda siempre verse en el marco de los derechos. Bueno, esto ya lo dije. Esto es un poco como de pronto vemos la sexualidad, la identidad de género y la orientación sexual desde unos componentes psicológicos, emocionales, mentales, cognitivos, y el sexo biológico más desde la parte biológica, y la expresión de género, que es la forma o la diversa forma como nosotros nos expresamos y que está relacionada con lo social. Esto está relacionado con lo social, con lo cultural, con todo este tema. Entonces aquí es importante identificar que dentro pues de la sexualidad hay ciertos componentes, es una construcción de varios factores, y el componente importante también para que todos tengamos claro frente al tema de la diversidad sexual y la identidad de género. Entonces, es una herramienta para manifestar los sentidos, las emociones, el placer, el bienestar. Nos permite tener un bienestar físico, psicológico y emocional, y se hace a través precisamente del cuerpo, y por eso el cuerpo es tan importante en el caso de los niños y niñas que están aprendiendo a conocerse, y en la adolescencia que está transformándose su cuerpo nuevamente, también es mucho más importante. Entonces, siempre como que vamos viendo cómo nuestro cuerpo va cambiando, y es como el referente que nos ayuda a integrar como todas estas áreas que estamos mencionando acá. Bueno, entonces a lo largo de la vida el cuerpo experimenta cambios que van marcando diferentes etapas: la prenatal, la adolescencia, la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Estos espacios pues hacen parte precisamente como de los ejercicios de educación integral para la sexualidad, y pues la educación en sexualidad no tiene fórmulas mágicas, y en el caso de cómo llevar la educación en la familia, pues nosotros hablamos como de dos componentes básicos. Uno es el diálogo desde temprana edad con los hijos y las hijas, y la formación en la toma de decisiones libres, autónomas y responsables. Entonces, los padres, madres y cuidadores son esas personas que acompañan, que orientan, que dan la guía, que ponen límites, que ponen normas y que ayudan a que los niños, las niñas y los adolescentes empiecen a tomar unas decisiones autónomas, porque no siempre van a tener a un adulto que les resuelva o les permita decirles qué hacer o no hacer en algún momento dado, y por eso es importante brindarles siempre las herramientas necesarias. La educación sexual, generalmente ayer lo veíamos con los niños más pequeños, que a veces es difícil entender como cuáles son los contenidos que ellos deberían tener en los textos, en las lecturas, en las redes sociales, en la televisión, en los programas y demás, y pues claramente hay unos contenidos para cada edad y para cada etapa. Y de acuerdo al desarrollo y el ciclo vital. De pronto a veces tenemos niños que están como empezando a cambiar 10, 11, 12 años, y pues aparentemente se ven grandes, y entonces permitámosles porque ya están grandes. No, hay que ayudarles también un poco a en qué momento, porque a veces son grandes, pero de pronto para cuando no les va a dar responsabilidades, entonces dicen, yo estoy muy pequeño. Entonces, ayudar como a equilibrar eso y ayudar a brindar como esos hábitos, e incluso no les puede dar herramientas a los chicos y a las chicas para que sepan qué páginas no visitar o qué páginas sí visitar, y ellos tomen la decisión. Claramente aprendan a decir no, que eso es importante desde muy temprana edad. Como les decía, pues la sexualidad y en el caso de la adolescencia, pues está definida por varios estímulos que puede tener, y pues la familia, que es el más importante, la comunidad, ¿sí? El entorno que le rodea, su barrio, sus vecinos, si están en escuelas de formación, entonces en las escuelas de formación, si están en otras actividades, la escuela, que básicamente es como ese entorno, es como su segundo hogar, donde va a estar, donde está generando redes sociales, donde está aprendiendo a convivir, donde está aprendiendo, además de lo académico, está aprendiendo sobre todo cómo negociar o cómo acordar
esas normas de convivencia y cómo también se relaciona desde su ser con los demás. Y los medios de comunicación, que cada vez pues tenemos mayor información en los medios de comunicación y redes sociales, que son muy importantes, que nos mantienen actualizados, que tienen muchas ventajas, pero pues que claramente también hay que tener unos cuidados. Entonces, miremos un poco qué pasa con la pubertad, ¿cierto? Que es una etapa entre los 10 y los 13 años, en donde empiezan a haber unos cambios, ¿no? Aquí es importante hablar a los niños y a las niñas sobre su desarrollo físico y los cambios que van a experimentar. Yo no sé si alguien nos pueda decir, en el caso de las mujeres, su primera, digamos que lo que marca el desarrollo en las mujeres es la menstruación, ¿cierto? Y se llama menarquia. ¿Alguien sabe qué marca el desarrollo en los niños, en los hombres? Claro, no vale la pena. ¿Alguien alzó la manito o alguien en el chat nos puede escribir? ¿Alguien sabe? Bueno, engrosamiento Acá de la tenemos, voz, sí, el señora. pelo, ya estoy Eso bien. iba a decirte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien nos puede contar? Acá tenemos en el chat otro, aumento del tamaño de los genitales. Tenemos otra participación que dice, a mi hijo le comenzó a dar cambios en el estado de ánimo y no sabía por qué pasaba de estar alegre a estar triste de un momento a otro. Otra participación, cambios en su aspecto físico, los senos de las niñas, los primeros sentimientos amorosos, el acné, sueños mojados en los niños, Eso, muy bien. caderas en las niñas. De acuerdo. Sí, yo les hacía el símil, ¿no? En la mujer, pues es la menarquia, en el hombre es la primera eyaculación. Sí, que ya aquí lo dijeron, que de pronto se representan los sueños mojados en los niños y que aquí es muy importante contarles, pero pues usualmente y nos han enseñado que todo el tema de cuidado del cuerpo y de los genitales está enfocado hacia las mujeres, hacia cuídate, límpiate así de esta manera, siéntate de esta manera. Yo siempre hago una comparación y es que cuando uno ve a los papitos en la calle, el niño y la niña, de pronto si tienen un niño y una niña, y la niña dice, tengo chichi, tengo ganas de orinar, le dicen, espere que lleguemos a la casa. Pero si es el niño, pues de pronto le decimos, no, orina en cualquier parte, vaya. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando? Tú eres público, tú te puedes exponer, puedes tener las si puedes ir perfecta, y no pasa nada porque no lo estamos cuidando y no le estamos generando un mensaje de autocuidado. Y en el caso del desarrollo físico no le contamos eso. Pasa también con los niños que desde que están incluso en el vientre tienen erecciones por sus cambios hormonales, la testosterona y especialmente en las noches hace que haya distintos o diferentes momentos en que tengan erecciones y le pasa en los adultos también. No es que siempre quieran tener relaciones sexuales, es que hace parte de sus cambios, porque puede ser por la temperatura, porque puede ser por cualquier otra razón, y como les cuento, especialmente en las noches ocurre por cambios hormonales. Entonces, esas cosas no se les explica a los niños y a veces vemos que los niños desde muy temprana se están tocando su pene y se molestan porque ellos están viendo que hay unas reacciones que pasan en su cuerpo, pero no las entienden y pues tampoco nadie les ha explicado que eso que le está pasando es normal y que él va a aprender a identificarlas y a controlarlas. Y que pues eso le va a ayudar a sentirse más tranquilo. Entonces, bueno, hablarles a las niñas sobre su primera menstruación y a los niños sobre la primera eyaculación. Incentivar a los niños y a las niñas frente al tema de las visitas médicas y los controles, eso ayuda a que ellos tengan también control sobre su cuerpo y entiendan que hay una usualmente nosotros antes de los 10 años, incluso no sé si mucho antes, dejamos de llevarlos al médico.
en los primeros años porque nos piden que haya un seguimiento del control de desarrollo, las vacunas, ya cumplido todo eso, empezamos a dejar de ir al médico con ellos y a seguir en sus controles periódicos y es importante que ellos continúen en sus controles periódicos al menos una vez al año para que ellos empiecen a comprender qué pasa con su cuerpo, qué cambios se van presentando. El médico les va a dar una información importante que va a reforzar lo que en casa se le haya dicho o lo que hemos omitido o lo que se nos ha olvidado. Recordar el tema pues, del diálogo claramente y la comunicación. Usualmente frente a los temas de sexualidad esperamos a que ocurra una situación de otra persona externa, de otro adolescente o de nuestros propios hijos, para ahí sí contar o hablar sobre estos temas. Entonces, pues es importante que ellos sientan que no es hablar de estos temas cuando hacemos una reunión en la casa y ponemos una hora para hablar de estos temas, no, sino que es cotidiano. De hecho, los niños lo viven todo el tiempo, viendo a sus papás o a sus familias cómo se relacionan, cómo se hablan, cómo expresan su afectividad, cómo resuelven problemas también, cómo resuelven los conflictos, cuando se enojan, qué pasa, cómo dialogan. Y pues en esa medida ellos van aprendiendo también cómo son las relaciones afectivas, si hay un tema de consentimientos, de acuerdos o si por el contrario hay algún tipo de violencia. Realizar un acompañamiento respetuoso en relación con los cambios corporales. No es chistoso molestar a los niños y a las niñas con sus cambios. No es chistoso que les molesten sobre el granito que les salió, o porque está más gordito, o porque está más flaquito, o porque tiene el diente torcido, o porque ellos están empezando a aceptar y entender eso, y fuera del hecho, a veces pasa que sí, en las familias hay como situaciones en donde los molestan por esos cambios y a los niños puede que no digan nada, puede que se rían incluso también, pero eso les va generando allí adentro en su autoestima algún tipo de situación porque están construyendo su imagen, están construyendo su autoestima, su identidad. Entonces, pues es importante que los acompañemos y también preguntarles cómo te sientes con estos cambios, qué ha pasado, estar pendiente como de ellos sin entrar tampoco a romper con la intimidad, pero sí estar acompañándolos en este proceso. Cuando son mayores de 13 años y 14 años, entonces aquí aparece algo muy importante, es hable mucho con ellos. O sea, de verdad, les felicito a los 127 padres y cuidadores que están conectados acá, porque usualmente en bachillerato es muy poco el acompañamiento que se tiene. Generalmente hay más atención en los niños más pequeños y a los adolescentes y los más grandecitos los vamos dejando solos. Para ellos es muy importante este espacio en donde ustedes están, porque esa es la manera como demostramos el amor por nuestros hijos. Ir al colegio, ir a las actividades, participar de lo que nos convoca la institución, participar de estos espacios, porque claramente de esa manera están mostrando el interés por sus hijos. Entonces, los felicito de verdad por eso. Entonces, hablar mucho con ellos, no hay que dejarlos solos, hay que seguir acompañando, así ellos en esta edad ya estén un poco más parcos, quieran estar encerrados, quieran estar metidos en sus celulares, solamente quieren hablar de sus amigos, ya de pronto odian a los papás en esos momentos, pero pues en el fondo nosotros que ya pasamos por la adolescencia sabemos que también nos pasan como esos sentimientos cuando nos ponen normas, cuando nos empiezan a limitar ciertas cosas. Entonces, pues allí los chicos empiezan a tener unas resistencias con los padres, con los cuidadores, pero hay que seguir ahí en la tarea. Respetar su intimidad es muy importante, entonces pues ellos van generando como unos espacios en donde pues definitivamente uno debe guardar incluso esa distancia. Y cuando hablamos de la intimidad es de pronto no solamente el no entrar, digamos, a su cuarto o no entrar al baño y verlos desnudos o muéstrenme el cuerpo como lo tiene, porque ellos ya van aprendiendo a cuidar de esa intimidad, sino también como de sus conversaciones, de pronto a veces caemos nos parece de pronto pues bonito, importante, interesante, algo que les haya pasado y uno va y se lo cuenta al familiar y a ellos no les gusta que cuenten de su vida, ¿cierto? Ellos se dan cuenta que están contando de sus cosas, a no ser que ellos lo cuenten abiertamente. Entonces hay que respetar como también eso que los niños están construyendo, los adolescentes. Realizar un acompañamiento respetuoso para la toma de decisiones. Entonces, si bien
los padres son los que generan unos permisos y hay unas normas, pero sí es importante como hablar de esos acuerdos y tomar decisiones y permitir que el niño, que el adolescente tome pues las decisiones siempre acompañadas, siempre informadas y pues claramente la última palabra la tiene el padre de familia que sabe que sería lo mejor para sus hijos en esos momentos. A veces lo mejor es darle el permiso y obviamente pues sufre uno muchísimo cuando le ha dado el permiso, pero pues es también permitirle desde unas, ¿cómo se dice? Como desde unas prácticas que ya hayan tenido, desde que se han generado un espacio de confianza, si han hablado de estos temas, pues seguramente que va a dar más tranquilidad, irle permitiendo en la medida que la edad, que el desarrollo de la persona, del adolescente, nos permita esa confianza para dar ciertos permisos. Entender que los jóvenes también tienen deseo sexual. Como lo dije al principio, los niños y las niñas ya allí están, ya han venido explorando ello, y en los adolescentes y jóvenes claramente se hace más consciente, de pronto ya incluso lo empiezan a regular mejor, lo empiezan a controlar, pero con todos sus cambios hormonales puede ser más intenso. Entonces hay que hablarles también sobre eso. Sí, mira, vas a tener una intensidad en ello, en los acercamientos, en los contactos físicos, más no significa que vas a tener ya relaciones sexuales, ¿cierto? Hay que aprender a tomar decisiones también frente al inicio de la relación sexual, hay que tener criterios para elegir pareja, como cuál es el tipo de pareja que uno quiere, o para qué quiere tener novio o novia, bueno, como ese tipo de cosas hay que irlos hablando. Ante situaciones sexuales lo mejor es tomar el tema con tranquilidad y orientar. Si no se siente preparado, pues en Profamilia Joven nos podemos ayudar. Hay que buscar los profesionales, hay que buscar en el colegio, las orientadoras. Si a veces no se tiene la respuesta, podemos mirar en internet y de acuerdo a lo que sepamos, pues lo vamos diciendo. Y hay que decirlo con tranquilidad. Mira, este tema que tú me estás hablando, yo no tenía ni idea, me genera temor, a mí me dijeron que esto era tal cosa, pero ven, revisamos a ver qué es lo que hay en este momento de información. También preguntar de dónde tienes esa idea, de dónde salió, cómo llegaste a tener ese comportamiento, bueno, como explorar también de dónde viene la información del chico. No sé si hay preguntas, Diana. Ahí ya tienes. Sí, señora, aquí tenemos una de la primera diapositiva, permíteme, ya la busco. Dice, buenas tardes, ¿por qué justo esa imagen de ejemplo, bandera LGTB y barba labial? En la primera diapositiva en la imagen es la pregunta que nos genera. Y tenemos otra participación de una mamita que nos dice que en las niñas la vacuna del papiloma humano es muy importante también en este proceso. Bueno, estas presentaciones nos permiten hablar de la diversidad sexual y por eso pues allí aparece la bandera LGBTI, aparecen pues muchas cosas, porque pues estamos hablando de temas que los chicos están vivenciando en este momento, que no es que aparezcan de repente y estén de moda, sino que se hablan ya más abiertamente y se han visibilizado un poco más. Y frente al tema de la vacuna de virus de papiloma humano, gracias, muy importante lo que nos estás diciendo porque hace parte de la salud sexual. Y aquí estamos hablando de los temas de prevención en cáncer de cuello de útero, en donde el virus de papiloma humano claramente es una infección de transmisión sexual, pero hay una condición importante y es que en el caso del contagio y de cuándo podemos encontrar síntomas es que pueden pasar 5 o 10 años y una persona no se da cuenta que tiene el virus de papiloma humano. Y las vacunas, así como ya lo hemos venido aprendiendo también con el tema de la pandemia, cuando tenemos una vacunación que nos permite, si bien evitar que nos dé una enfermedad, también nos permite evitar que si nos da no nos dé tan fuerte o no nos llegue a la muerte. En el caso de esta vacuna permite que se controlen virus de alto riesgo para cáncer de cuello de útero. Hay 100 tipos de virus de papiloma humano y esta vacuna lo que evita es que se dé los demás riesgo para cáncer de cuello de útero, que en este momento no recuerdo exactamente los números porque esto tiene una tipología 14, 10, 16, algo así. Y de hecho también
pues para todas las mujeres que están en el público, importante pues también que sepan que ha cambiado la ruta del tema de la citología y es importante, ahora después de los 30 años las mujeres se deben hacer inicialmente es una tipificación de virus de papiloma humano y luego sí hacen una citología si se requiere. Si no se requiere, ya no se vuelve a hacer la citología y la tipificación se hace cada 5 años. La tipificación identifica sus virus de alto riesgo de cáncer de cuello de útero para detectarlos. Pero bueno, eso implica otra charla de virus de papiloma humano. Claro que sí. Doctora, tenemos otra participación. Nos dice, ¿cuándo Sí. sería apropiado que tengan relaciones sexuales? Bueno, pues uno pensaría y diría que lo mejor es cuando estén, tengan emocionalmente y cognitivamente como la madurez para hacerlo. Y pues esto implica que puede ser en cualquier momento de la adolescencia y juventud, puede pasar, ¿sí? Es importante pues mencionar ahí varias cosas. Uno, comprender que las relaciones sexuales en menores de 14 años es un delito y eso tienen que saberlo los chicos, ¿sí? Es un delito sexual. No porque, digamos, si estamos hablando de menores de 14 años que son pareja, entonces digamos una niña y un niño de 13 años, 12 y 13 años, 12 y 14, 13 y 14, se considera un delito sexual en la medida que son niños todavía. Es el Código de Infancia y Adolescencia y por el desarrollo evolutivo, son niños y niñas que ponen en riesgo su vida y su salud con un embarazo no deseado, con una infección de transmisión sexual y emocionalmente no estarían preparados para tener ya una relación de pareja. Entonces es importante que los niños y las niñas también conozcan de ello y los papitos también, para que también les podamos decir a los niños y a las niñas cuando empiezan pues como esas relaciones asimétricas, ¿no? Porque uno puede encontrar a nosotros al centro para jóvenes nos llegan chicos, no, es que tengo 13 años y mi novio es de 18, es de 20, es de 40. Entonces pues claramente se prenden todas las alarmas, generalmente pues allí se activa como la ruta de protección para estos niños y niñas, entonces pues cada caso es distinto. Si la pareja también es menor de 14 años, pues lo que es importante allí es que necesitan estos dos chicos, estos dos adolescentes, necesitan atención, necesitan acompañamiento, necesitan información, necesitan prevención. Para los mayores de 14 años, lo ideal claramente también es evitar un embarazo a temprana edad, evitar relaciones de poder, relaciones de riesgo, de violencia. Entonces hay que prepararlos también para ese inicio de sus relaciones afectivas, de los noviazgos, que lo veíamos ayer, que no necesariamente es esperar hasta la adolescencia para hablarle del noviazgo, sino que desde pequeñitos ellos dicen, tengo novio, tengo novia. Entonces hay que preguntarles qué significa eso para ti, qué son esas relaciones afectivas, cómo se expresan esos afectos, ese contacto físico y que debe haber un consentimiento. Es importante hablarles de este tema del consentimiento. Si la otra persona no quiere ser mi amigo o mi amiga, o no quiere ser mi novio o mi novia, o no quiere que yo le dé un beso, tengo que respetar eso, se debe respetar eso. Así duele, ¿sí? Pero es aprender también que nosotros no somos posesiones de nadie, nadie nos pertenece, y así vamos aprendiendo a identificar esos puntos de acuerdo con otras personas y también tener relaciones sanas. Entonces, a partir de allí, y cuando hablo de relaciones sanas, es que también pueden en la adolescencia entender que no hay afán de iniciar una vida sexual, porque pues tienen 50, 60 años por delante para conocer personas, para decidir cuándo hacerlo, pero tampoco podemos decirle que no, que está prohibido, que no es, que no, porque pues cada persona o cada adolescente o cada joven o cada lo va a decidir, ¿sí? Es brindarles todas las herramientas precisamente para que esa toma de decisiones, ojalá entre más tardecito mejor, pero pues también vemos que el inicio de relaciones sexuales se está activando a muy temprana edad. Gracias, doctora. Acá tenemos otra preguntita. ¿A qué edad se define su sexualidad? Es decir, ellos cuando tienen la madurez para decidir si les gustan las niñas o los niños. Bueno, la sexualidad, recordemos que la sexualidad siempre nos va a acompañar, la sexualidad es un componente grande. Si estamos hablando de la orientación sexual, que es cuando me atrae una persona físicamente, emocionalmente, románticamente, sexualmente, eróticamente,
La niñez y la adolescencia le va permitiendo entender cuál va a ser como esa inclinación, pero no podemos pensarnos que si el niño o la niña comparte más con hombres o con mujeres, ya le estamos definiendo una orientación sexual, solamente él o ella lo va a definir y generalmente se da en la adolescencia y más adelante en la juventud. Sí, sobre todo es ya en esas etapas. En los niños menores de 14 años, pues usualmente están todavía como en esa época de exploración y demás, pero pues ya podemos ver, vuelvo y digo, depende de los contextos, las culturas, que los chicos pueden reconocerse en una orientación sexual o en la otra. No es porque nosotros lo hagamos. Ahí es algo importante que gracias por la pregunta, y es que a veces tendemos a etiquetar a nuestros chicos frente a eso. No, como se está poniendo esa ropa, ya, no, ya se está poniendo, ya está queriendo, y es distinto la identidad de género, ¿no? Entonces no está muy femenina, está muy masculino, eso es como un comportamiento muy hombre, muy mujer, no. O sea, precisamente es importante dejar de etiquetar y conocer a nuestros chicos, conocerlos, qué es lo que les gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, acompañarlos en tomar decisiones, más allá de pensarnos en si es una cosa o la otra. Yo les cuento una experiencia de tantas que nos llegan de pronto a nuestro centro para jóvenes, si alguna vez llegó una pareja con un adolescente, y la mamá decía, pero es que yo tuve fue una niña, no un niño, porque ella tiene una novia, ¿cierto? Y bueno, estaban muy congestionados porque la niña, la adolescente tenía una pareja mujer. Pero más allá de eso, cuando indagábamos o cuando trabajábamos con la joven, lo que veíamos era que más allá de que fuera otra mujer, es que estaba en una situación de violencia con esa pareja. La maltrataba, la manipulaba, le pegaba. Entonces decíamos, hacíamos la reflexión, entonces si fuera un hombre sí estaría bien, sí, o sea, ahí sí consentimos esa relación. Entonces más allá de pensarnos cuál es la pareja, es que darle herramientas a esta adolescente o a este adolescente de tener relaciones sanas, en donde no se ponga en riesgo su integridad física, en donde no se ponga en riesgo su integridad emocional, en donde no haya violencia, en donde no se sienta manipulado o manipulada, en donde no sienta que está perdiendo el control, en que si no es mío o mía me mato. Ese tipo de cosas es como lo que sí debería preocuparnos mucho, porque sí vemos que hay unas relaciones bastante peligrosas, y a veces los chicos o las chicas no tienen las herramientas de gestionar esas emociones, ¿no? De gestionar una decepción amorosa, de gestionar una tristeza, de gestionar o de poder decir no me golpees, no me controles, porque eso puede pasar en cualquier tipo de relación, heterosexual o una relación homosexual. ¿Mm? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Entonces, por el momento, si quieres, podemos seguir. No encuentro sino Listo. algunos aportes. Yo creo que podríamos continuar con la presentación. Muchas gracias, doctora. Vale, entonces, bueno, encontramos adolescentes y jóvenes saturados de información, por eso es importante fomentar el diálogo en la familia, pues a esa edad se recibe mucha información que debe ser canalizada y a veces también nosotros somos actualizados. Créanme que nosotros que trabajamos todo el tiempo en estos temas, llegan temas y llegan casos que uno tiene que ir y buscar al ginecólogo, al urólogo, a un sexólogo. Venga, me llega este caso y como que quiero estar tranquila con la información que vamos a dar, ¿sí? Porque pues cada persona vive de una manera distinta su sexualidad y sus relaciones con los otros y con las otras, entonces es importante también como aprender, como no es que ya está todo dicho y debe ser así ya, sino que cada día pues vemos en nuestros hijos y nuestras hijas, estamos aprendiendo cosas de ellos. Incluso a veces también nosotros encontramos unos chicos muy maduros, muy tranquilos, llegan a buscar información, llegan con sus parejas a buscar información, no llegan afanados por iniciar relaciones sexuales, sino más bien por informarse. Vemos cada vez más chicos que tienen mucha información del Internet, pero que llegan muy centrados a preguntar por cosas muy puntuales, incluso por estadísticas, por datos, que uno dice, ay, no, yo no tenía preparado un dato estadístico, ¿cierto?
y ellos sí están pidiendo como que la información de los adultos sea realmente comprobada, científica. Bueno, uno encuentra ya a los chicos un poco más exigentes con este tipo de información. Recordar el diálogo y la confianza, hablar sobre los riesgos a los que están expuestos. Si no se sabe responder las preguntas, nada, no hay que mentir, no hay que evadir, hay que decir, no, ven, o sea, esto que tú me estás hablando me da como pena, yo la verdad no había hablado de esto, a mí nunca me lo hablaron, ven, lo buscamos, ven, buscamos la información. ¿Tú qué sabes? ¿De dónde la conoces esa información? Y empezar a hablar de esos temas. Bueno, otro de los contextos que hemos estado viviendo y que con la pandemia se incrementaron y se acentuaron y que yo creo que la tecnología permitió que los chicos avanzaran y desarrollaran unas habilidades potentes en el manejo de las tecnologías, pero también nos retrasó un poco ya en las relaciones presenciales, en la comunicación, en el respeto por el otro. Y bueno, es como lo que encontramos actualmente con el regreso a clases presenciales, con el regreso incluso a los trabajos, a las universidades, nos ha permitido estar como muy contenidos emocionalmente y nos toca pues volvernos a preparar en estos temas de comunicación asertiva, de tolerancia, de empatía. Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho con nuestros chicos frente a eso. Eh, Hay que hablar claramente de las redes sociales y de cómo también hay unos riesgos y de cómo prevenirlos. Entonces, pues encontramos algunos, yo aquí solamente voy a nombrar algunos porque pues esto también amerita otra conferencia más larga, incluso con la Fiscalía para Protección de Datos y demás. Está el sexting, ¿cierto? Que es una práctica que ha sido como de moda, de que las personas se toman fotos y las envían y pues son fotos insinuantes y bueno, cuando es acordado con una persona seguramente puede estar bien, el problema está cuando se expone en las redes sociales, cuando no se tiene el permiso, cuando de pronto me veo expuesto o expuesta en redes sociales, entonces ahí es donde se incrementa como y sobre todo que puede pasar que llegue a manos de una persona que puede utilizar de mal forma, incluso extorsionar por los contenidos que puedan encontrar en las redes. Está el PAC, que es pasar o mandar fotos, videos de actos sexuales, pornográficos, memes que están muy de moda, que tienen pues contenido sexual y que claramente también pueden hacer distorsionar esa formación en sexualidad o esa construcción de la sexualidad de los chicos. Hay edades que de pronto lo comprenden un poco más, pero pues hay edades, como ya lo hemos venido diciendo, hay contenidos en que pues claramente no deben estar en los chicos. Ayer lo mencionábamos también, el uso del celular, pues no sé hasta qué punto todos los chicos necesiten un celular cuando pues del colegio pueden llamar de enfermería, el psicólogo, la ruta al colegio, bueno, claramente pues hace parte también ya de cómo socializamos, sin embargo pues hay que ayudarles a que puedan administrar bien las tecnologías. Entonces, pues el sexting se define cuando alguien toma una foto de sí mismo sexualmente explícita y la envía a alguien. Y bueno, pues este tema puede ser también una forma de, especialmente los chicos que tienen más restricciones en casa, en donde no se habla del tema, entonces tienen como más necesidad de buscar ese tipo de contenidos porque pues en ninguna parte le dan la información y pues él y ella están viviendo unos cambios corporales, están sintiendo erotismo, están sintiendo placer y pues quieren buscarlo y lo van a encontrar ahí. ¿Qué hay que hacer? Hablar con ellos frente a este tema. Hay que fortalecer la idea de que sin importar lo que suceda en redes sociales, la culpa no es de ellos y merecen estar protegidos, explicarles que las mejores fotos se toman con la ropa puesta. Es prioritario fortalecer el vínculo con los chicos en el contexto familiar, estimular la empatía, la asertividad, el pensamiento crítico, hay que hablar de temas, hay que debatir en la casa frente a estos temas, la resiliencia, y que bueno, pues también la resiliencia es uno
es una de estas capacidades que se nos desarrollaron con la pandemia, de, pues, de tratar de, en medio de muchas cosas, salir adelante, tener ideas, crear cosas nuevas, y que los chicos, pues de verdad, los chicos lo han logrado, porque pues si los adultos que se supone tenemos manejo emocional y somos maduros, nos pasaron muchas cosas, pues imagínense a los chicos que tenían que contener toda esa emoción, contener todos sus cambios hormonales y demás, y poderlos pues llevar y seguir sus estudios y seguir sus actividades. Y la expresión emocional a partir de modelos de crianza no autoritarios, no permisivos, pero tampoco sobreprotectores. Entonces ahí en el punto medio estar como dando como todas esas orientaciones. Bueno, evitar como la represión sexual, lo que les decía frente al tema de la prohibición del celular, eso queda como pues en manos de cada casa, cómo lo manejan, y sobre todo es ayudarles a entender como los riesgos que existen y los impactos que pueden generar, y administrar pues muy bien el recurso que tienen. Fortalecer su autoestima siempre desde muy chiquitos, o sea, si la autoestima no se fortalece en la familia, pues muy difícil encontrar también esto afuera. Sí, es importante que los menores sean conscientes de sus recursos, potencialidades, habilidades, cualidades, los aspectos a mejorar, que deben reforzar. Obviamente, pues siempre de una manera muy respetuosa, sin el uso del castigo físico o emocional, o a veces son los mismos padres o las mismas familias en donde se presenta el bullying, ¿sí? Entonces lo molesto, hago comentarios y nos reímos de lo que él hace o ella hace, y pues no nos damos cuenta que de pronto lo estamos cargando emocionalmente. El grooming, que está relacionado con el acoso y abuso sexual online, son formas pues delictivas de acoso que implican que un adulto está en contacto con el niño. Claramente a veces los chicos no saben que detrás hay un adulto. Se trata pues de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo, de sus familias, de sus amigos, y generando un ambiente de secretismo e intimidad. Entonces aquí es importante tener un acompañamiento para prevenir violencias en este tema. Es necesario como esa educación afectivo-sexual que forma a los más jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso seguro y responsable de herramientas digitales. Tener en cuenta que el grooming es un engaño y que no se da en un solo contacto, sino que es lento, es progresivo, y pues no necesita consentimiento del niño. Aquí lo que ocurre es que hay un abuso claramente, y pues los chicos no tienen a veces las herramientas para defenderse. La sextorsión, que de pronto es lo que les decía, que hay personas que encuentran contenidos sexuales y los usan para amenazarlos o para obtener otro tipo pues que los chicos pasen pues por otro tipo de cosas. Incluso pues ustedes han visto también en las noticias y el año pasado de pronto tuvimos como unos casos importantes en Bogotá, que pues terminaban los niños saliéndose de su casa, los chicos saliéndose de su casa, de pronto entregando información también de la casa, y habían hurtos, bueno, muchas cosas que pueden pasar. ¿Qué será? ¿Quién me quiere decir? El pubing. ¿Qué ven que pasa en la imagen? Que no hay comunicación porque todos están en sus dispositivos electrónicos y la familia pues está, pero no se está comunicando, está solamente como físicamente. De acuerdo, ¿sí? Entonces, el poder está relacionado como a unas acciones que ignoran al otro, lo ignoran físicamente. Entonces es una falta de respeto, esto nos aleja, nos pone límites con otra persona, ¿sí? Aquí pues siempre es importante como ayudar a que las personas puedan dejar de lado su celular cuando se vayan a reunir, ¿no? Obviamente no quiere decir que no lo puedan usar, sino es como tratar de fortalecer más bien las relaciones de diálogo, de acompañamiento, y pues habrá momentos para que estén en sus celulares. Este que es pues un desorden con el tema de los juegos, y que está relacionado con que
los chicos ya generan como una adicción al juego, entonces quieren pasar al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, y piensan y hablan solamente del mismo tema, se van alejando de su red social, se van alejando de su red familiar, incluso van perdiendo como hábitos saludables de alimentación, van perdiendo pues también como ese cuidado en su presentación personal, empiezan a aparecer otras problemáticas. ¿Mm? Bueno, entonces, pues, cómo actuar con nuestros chicos, respetar la intimidad y la privacidad ante situaciones sexuales, lo mejor es tomar el tema con naturalidad y orientar, escuchar a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes sin juzgarlos, hay que escuchar, aprendamos de qué es lo que están viviendo y pues obviamente brindar las orientaciones. Yo siempre les digo algo y es que a veces ellos hablan de lo que les pasa a otros adolescentes, a otros jóvenes, o cuando estamos viendo las noticias, o cuando estamos hablando de otro adolescente, de otra familia, de lo que sea, ellos están escuchando cómo se refieren los adultos de esos adolescentes y de esos jóvenes. Y eso les da un referente, ¿sí? Porque a veces nosotros les decimos a nuestros chicos, respeta a tu compañero, cuida a tu compañero, pero si yo he hablado mal de otro adolescente, lo he discriminado por su orientación, por cómo se viste, por el arete, por lo que sea, pues ellos, ¿cuál es el mensaje que les estamos dando? ¿Sí? Les estamos diciendo que respeten, que se porten bien en el colegio, que no tengan problemas de comportamiento, pero en nuestras conversaciones y en nuestro relacionamiento discriminamos y criticamos a otros y etiquetamos a otros. Entonces, ojo con eso. Generar espacios de confianza, respetar la toma de decisiones, acompañar a los niños, niñas y adolescentes en la búsqueda de respuestas. No tenemos que ser expertos en sexualidad para hacerlo y no delegar la responsabilidad de hablar del tema a terceros. Claramente en el colegio les hablan de estos temas, ellos hablan con sus amigos de estos temas, a veces saben mucho más que nosotros, ven videos, por más que les pongamos restricciones. Hay otros que sí tienen las posibilidades y pues seguramente les va a llegar la información, pero es importante que cuando ellos vean esa información digan, ah, no, mi papá ya me habló de esto y mi mamá ya me habló de esto, entonces no hay como esa curiosidad o esa morbosidad por conocer más del tema porque ya lo han hablado, ya han informado sobre este tema, entonces pues no va a ser tan complejo. ¿Cuáles son como de pronto los riesgos que pueden pasar en la adolescencia, entonces los conflictos escolares, por precisamente todos esos cambios emocionales que ellos tienen, que en un principio no entienden, ¿cierto? A los 11, 12, 13 años ellos no entienden qué les está pasando y casi que hacen como pataletas cuando eran chiquitos, solo que los vemos pues más agresivos. El tema del abuso sexual, que a veces los chicos no identifican que están en una situación de abuso porque de pronto son personas conocidas, compañeros del colegio, que aparentemente están en una relación, en un acompañamiento, pero no se dan cuenta que lo que está pasando es que hay una caricia negativa, hay una mala intención, o pues desafortunadamente también con agresores por la calle o bueno, puede pasar. Los delitos en las redes sociales, que vimos algunos acá, el embarazo precoz y no deseado, entonces es importante pues también buscar la información y hablarles también frente al tema de la paternidad y la maternidad y si entendemos que la maternidad y la paternidad no se da en la adolescencia, no se da en la juventud, sino cuando de pronto haya resuelto o haya cumplido algunas metas de nuestro plan de vida, pues hay que hablarles al respecto. El uso y abuso de drogas y alcohol, que también pues es un tema que se ha disparado bastante, que fácilmente los chicos caen, digamos, en este tema, entonces hay que estar como también hablándoles como de esas cosas que no son usuales, no hay que confiar en absolutamente todas las personas, que hay que estar pues pendiente de lo que se consume, de los alimentos, de los cambios alimenticios y de los cambios que tengan los chicos en casa, los trastornos afectivos y la violencia. Yo ayer les decía algo que suena un poco duro, pero que es cierto, y es que digamos que las campañas y las rutas de atención que hemos tenido frente al tema de abuso sexual y violencias las hemos atendido y pensando en que de pronto nuestros niños y adolescentes puedan ser las víctimas, ¿cierto? Pero también pensemos que nuestros niños y nuestras niñas también pueden ser
posibles abusadores o posibles maltratadores. Entonces hay que ayudar a identificar desde muy temprana edad cuando tenemos que los niños tienen unas reacciones muy intensas frente a alguna situación, frente a cómo se comportan cuando están bravos, frustrados, con rabia, con ira, porque es importante también allí ayudarles a gestionar esas emociones y como decíamos también el tema de las relaciones afectivas, aprender a poner límites y aprender, también aprender a respetar al otro y a la otra. Entonces, eh, a nosotros también nos llegan remisiones, por ejemplo, de chicos que en la adolescencia los remiten por delito de abuso sexual porque han cometido algún tipo de abuso con alguna menor en su casa o en el colegio y que pues desde protección pues claramente es un chico que debe ser atendido también desde la parte de salud mental y que pues está en un proceso de judicialización, pero también es un joven, ¿no? También es un adolescente, entonces también necesita esa protección y ese cuidado. Y pues allí uno puede también identificar muchas cosas que le pudieron haber pasado en su vida y que por eso tenemos que estar pendientes. Si uno pensaría, no, esto pasa solamente en algunos grupos poblacionales, o en algunos estratos, o en algunos barrios o en algunos colegios, y no, esto pasa en todos los lugares. ¿Sí? Entonces es importante como también tener en cuenta ello. También revisar como esos factores de riesgo que provocan depresión y estrés en nuestros adolescentes, una imagen corporal negativa, cómo ellos han venido incorporando su imagen con los cambios que van teniendo. Entonces uno los ve que un mes les gusta de cierta manera, otro mes otra, van cambiando de género musical, pero pues es importante ver cómo se sienten y preguntarles sobre ello. Mayor capacidad para reflexionar en el yo, en el desarrollo y el futuro, la inatención, falta de afecto y comunicación por parte de los padres o cuidadores, la disfunción familiar o problemas de los padres o cuidadores, conflictos matrimoniales, divorcios, problemas económicos. No quiere decir que no vaya a pasar esto, sí, es cómo lo manejan, ¿sí? Porque a veces hay una separación, hay un divorcio, pero sigue el conflicto y es violento y queda ese adolescente en medio como de una guerra. Y pues lo ideal es que si no viven juntos o si no hay papá o si no hay mamá, lo importante es que con la persona que viva, con la persona que se relacione el niño, la niña o el adolescente, se sienta tranquilo, se sienta que si hay un conflicto pues lo van a resolver y no que sienta ese temor, esa angustia de que si se encuentran va a pasar algo, va a haber una violencia, va a haber un maltrato. Bueno, hay situaciones que realmente ponen en indefensión a los chicos y pues eso les genera bastante afectación emocional. La poca popularidad entre compañeros también puede ser un factor de riesgo, bajo rendimiento escolar, poco acompañamiento y comprensión para definir su diversidad sexual. No sé si hay preguntas. Sí, señora. Tenemos dos preguntitas referentes a los riesgos que acabamos de nombrar hace un momento, doctora. Sí. La primera es, si hay un embarazo no deseado, ¿cómo los padres debemos manejar la situación? Si hay un embarazo no deseado, bueno, hay que mirar cómo está inicialmente la niña o la adolescente, cómo para ella significa ese embarazo, qué le significa a ella, y pues va a depender, ¿no? Si es de un embarazo por una violencia o si es un embarazo por una relación consentida, y pues hay que validar, especialmente hay que escuchar a la adolescente cómo se siente con ese embarazo, ¿sí? Y acompañarla como en esas necesidades que ella tenga frente al embarazo. Activar obviamente ruta de salud para atenderla, si es una situación de violencia hay que activar también pues, la ruta de protección, pero siempre es centrarnos como en las necesidades que tenga esa niña adolescente. Claramente para los padres genera también unos sentimientos y hay que expresárselos con claridad y con tranquilidad. Mira, esto me genera impotencia, frustración, me genera rabia, bueno, todo lo que le pueda generar. Pero pues ya ella está en esta situación, entonces lo que hay que hacer es mirar cuál es la decisión que ella va a tomar y cómo la acompañamos frente a cada paso que vaya dando con esa situación.
¿sí? Pero pues especialmente es escucharla, identificar qué necesidades tiene, buscar ayuda profesional, claramente, en salud, en sus EPS, activar la EPS, activar pues protección en el caso que se requiera también, que ella lo quiera, ¿no? Si ella no quiere denunciar en ese momento, pues tiene muchos más años para denunciar, pero pues inicialmente es que sea atendida en salud. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mi niño me ha preguntado qué son los gay. Me gustaría que me diera la orientación para poder darle una mejor información. Gracias. Bueno, señora. Bueno, entonces aquí hablamos de la orientación sexual, básicamente, y es que en las mujeres y los hombres podemos tener atracción afectiva, emocional, erótica, quiero tener una pareja, quiero tener un novio, quiero tener una novia, y es esa inclinación que siempre tengo por preferir para enamorarme o para tener una relación amorosa que sea una persona de mi mismo sexo, en este caso en los hombres que son homosexuales, que les gusta otro hombre que le gusta, que quiere tener una relación afectiva, amorosa, de pareja, romántica, con una persona de su mismo sexo, le llaman gays. ¿Sí? Los hombres homosexuales les denominan gays. Las mujeres homosexuales las denominan lesbianas. ¿Sí? Entonces, no está bien decirle a una mujer que es gay, ¿cierto? En el caso que sea lesbiana. ¿Sí? Entonces, son lesbianas y los gays. Y estamos refiriéndonos aquí a relaciones o atracción homosexual del mismo sexo. Así se lo puede decir. No sé qué hace el niño, ¿no? También es importante mencionarlo, pero ellos comprenden. O sea, ellos más allá, ellos no tienen, digamos, como tantos prejuicios como de pronto nosotros. En alguna oportunidad, unos papás también me preguntaban por qué vieron una pareja y ellos decían, pero ¿cómo mi hijo puede estar viendo a esa pareja besarse y es homosexual? ¿Sí? ¿Qué le está quedando? Y al preguntarle, pues al niño dice, no, pues se están amando, son unos novios y se están amando. ¿Sí? Para el niño fue eso lo que vio. ¿Sí? De pronto para los adultos que de pronto tenemos un poquito más de prejuicios, podemos decir, no, eso está mal, está raro, está normal. Pero es desde lo muy claro, desde lo muy real, es una relación pues amorosa, afectiva, es una atracción que se puede tener de dos hombres. Eso es un gay. No sé si quedó clara la respuesta. Perfecto, doctora, mil gracias. Bueno, por acá veo una. Me dice, es importante tocar un tema como el caso de abuso a menores en colegios. ¿Cómo se puede saber qué tan creíble es esta situación, Bueno, teniendo amor, en cuenta vamos ahorita. que vienen ¿Sí? de 2 años de que no asistían en el Chao, mamá. colegio y los Cómprate las jóvenes papitas con eso y ya. O la hoy de... en día toman todo como bullying? ¿Puede ser una consecuencia del aislamiento post-pandemia en los dos actores? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Estamos hablando de bullying, que es como el matoneo, como el maltrato, como la burla hacia el otro, y lo otro es el abuso sexual. Eh, Claramente sí, la pandemia generó que los chicos y todos, pues en general, tuviéramos como, perdiéramos o de pronto nos limitó la adquisición de habilidades sociales. Seguramente todas las personas vamos a tener siempre alguien quien nos critique positiva y negativamente, y uno va generando a partir precisamente de esa autoestima, de esa autoimagen, de esa gestión de emociones, que tengamos pues unos chicos que tengan la capacidad de decir, ven, no me digas así, no me gusta que me hables de esa manera, o sencillamente dependiendo la intensidad, aquí es muy importante la intensidad de los comportamientos, si es sistemáticamente la misma persona me está buscando para agredirme, para molestarme, para llamarme, para escribirme, para mandarme mensajes, pues es claramente sistemático. Y pues no hay un niño o una persona que lo aguante. ¿Sí? Eso es incómodo, es molesto, se siente acosado, acusada. Entonces, pues es un poco mirar como cada caso es distinto y hay que escuchar a los niños, hay que creerles a los adolescentes frente a esas cosas y para estarle toda la atención y empezar pues a activar lo que se tenga que activar. Ah, bueno, que no pasó nada porque pasa mucho, que pronto vemos que hay como unas agresiones entre las personas y luego resulta que no, pues era algo sencillo y luego ahora son amigos. Sí, puede pasar. Pero también, como les digo, hay
ahí viene el tema de la intensidad y la frecuencia que pasa, y es que sí hay situaciones en donde es claro que la misma persona o un grupo de personas se dedican y crean intencionalmente momentos, palabras, frases, mensajes para esa persona, pues llevándola al límite. Y en el caso del abuso sexual, también pues es importante escuchar a los niños y a las niñas qué es lo que les pasó, ¿sí? Eh, frente a la situación de abuso que se le haya presentado con otro compañero, compañera, con un profesor, profesora, escucharlos y revisar, y hay que prestar atención. Que si dijo una mentira, ¿sí? Pues también hay que prestarle atención, y más allá de culpar es ver qué es lo que está llevando a mi hijo o mi hija a mentir. ¿Sí? ¿Qué es lo que está llevando a mi hijo o mi hija a crear este tipo de cosas? ¿O qué es lo que no está entendiendo de pronto? ¿O por qué malinterpretó una situación? ¿O definitivamente pues tiene toda la razón? Y ayer hablábamos, por ejemplo, del tema de las partes privadas y las partes íntimas, porque antes hablábamos de las partes públicas, entonces la cabeza, las manos, pero fíjense que los chicos nos empezaron a decir cosas como, uno les pregunta, ¿qué no les gusta a los adultos? No, es que no me gusta que me esté cogiendo los cachetes, no me gusta que me esté cogiendo la cabeza, el guarda del conjunto siempre me toca la cabeza cuando paso allí y me molesta. Entonces, pues es también entender que los chicos, o sea, es su cuerpo, y ellos pueden definir qué es lo que no les gusta y poner límites, o cuando ve que alguien se ha pasado de esos límites. Entonces, por eso es tan importante que ellos aprendan a identificar cuáles son esos riesgos, también a identificar cuando de pronto empiezan a tener unas relaciones de riesgo, y les hablaba yo también por eso de la edad, porque empiezan a tener unas relaciones asimétricas, ¿cierto? Entonces la niña de 14 años y el chico de 18, o el que ya está en la universidad de 20, 25, y pues más grave aún un adulto, ¿sí? Recordemos también en el Código de Infancia y Adolescencia, dice que los adultos somos garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes hasta los 18 años. Somos garantes de los derechos. Es decir, un adulto no puede decir, ah, es que ella me enamoró, ¿sí? Ah, es que ella como me buscó y me mandaba mensajes y me mandaba fotos y me mandaba, sí, pero es que usted es el adulto y ella está en formación, ¿sí? Entonces, claramente, pues la adolescente tendrá también pues, la orientación necesaria, pero siempre el adulto es el responsable frente a este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctora Darly. Me voy a adelantar aquí un poquito porque esto ya lo hemos venido trabajando y quiero pues acá hablar un poco frente al tema de los derechos sexuales y reproductivos que ustedes ya los han venido diciendo poco a poco, pero es para que ustedes también, y nosotros como adultos también los reconozcamos y los chicos los conozcan. Entonces, los derechos sexuales, por un lado, que es el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, el derecho a elegir a las parejas sexuales, el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Hasta aquí, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo decir cuándo, cómo y con quién, que no debe ser una relación manipulada, que no debe ser en el marco de la presión. Con los chicos hay que hablarles mucho de eso, hay mucha presión a veces en los chicos y las chicas, como los otros ya tienen novio, tienen novia o ya iniciaron relaciones sexuales, o a veces los otros hablan de esos temas y ni siquiera han iniciado, pero como de pronto tengo baja autoestima, me estoy comparando todo el tiempo, pues entonces me da el afán de tener esa experiencia, ¿no? Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, que así se tenga pareja, así sea incluso el esposo o la esposa, no es obligatorio tener relaciones sexuales. Tiene derecho a decir, no, no quiero, hoy no quiero, y se respeta. Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual, derecho a decidir sobre la unión con otras personas, no pueden obligar a nadie en matrimonio, derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género, derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, y derecho a recibir información y el acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. Y aquí pues es muy importante que lo conozcan porque pues a veces pasa que los chicos reciben la información de su
de infórmese, de vaya y pregunte, y cuando llegan los chicos de pronto a una EPS solitos a preguntar por una consulta de anticoncepción, en la EPS le dice, no, tiene que venir con un adulto y no lo recibe. Ese chico va a volver, ese chico le va a contar a un adulto, y si le cuenta a un adulto, ¿a cuál adulto va a buscar? ¿Sí? Entonces, digamos que dentro de las normatividades que tenemos y dentro de las informaciones y dentro de la responsabilidad que tenemos en salud, es que si nos llega un menor de edad o cualquier chico o chica preguntando por información, es mi oportunidad para darle la información. Si necesito un método anticonceptivo, darle un método anticonceptivo. Si necesito identificar una violencia, la identifico y la notifico, y esa es mi responsabilidad en salud, ¿sí? Atender a ese adolescente que llegue allí buscando la información y brindarle lo que necesite y activar las rutas de protección que se necesiten también, ¿sí? Entonces, pues pasa mucho eso y pues quedamos cortos a veces porque nos pasa mucho cuando formamos a los líderes multiplicadores, a los jóvenes, nos dicen, pero ustedes nos hablan todo el tiempo de derechos, pero cuando yo voy a mi EPS o cuando yo voy a una unidad de servicios amigables para jóvenes, no me dan la información, me miran mal, me piden que venga con un adulto, en fin. Y pues claramente hay momentos o hay jóvenes que no van a contarlo, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan esa adolescencia o juventud, si todos se lo contaban a sus papás. Entonces, pues muy seguramente hay cosas que no nos van a contar, pero es mejor tener como la tranquilidad que les hemos dado la información, las herramientas para tomar decisiones desde el autocuidado y desde la responsabilidad de su sexualidad. Los derechos reproductivos, entonces derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos o hijas, y esto va para los hombres también. A veces pensamos que solamente o que es una responsabilidad únicamente de la mujer decidir ser madre o no. Entonces, los chicos también hay que hablarles sobre eso, ¿sí? Sobre el uso del condón, si no hay protección, tú puedes ser papá. Los métodos de planificación fallan, también puede pasar. Entonces, es importante que se les diga a los chicos y se les empodere también frente a esa autonomía que tienen en su cuerpo y tomar decisiones frente a tener una relación sexual y protegida o no. Derecho a decidir sobre el número de hijos o hijas que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Ustedes no lo creerán, pero todavía tenemos parejas que las mujeres buscan nuestros servicios, pero luego nos dicen que no porque la pareja no la dejó planificar. Entonces, aún teniendo ya 3, 4, 5 hijos. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación, porque también aquí pasa que cuando hay adolescentes embarazadas, empiezan a tener una presión muy fuerte de toda la familia y bueno, entonces no es una maternidad que pues de pronto ella decidió continuar con la maternidad, pero pues no la está disfrutando, no la está vivenciando, no le están ayudando a significarla, porque pues lo que está pasando es que por el contrario la están presionando y discriminando. Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Aquí es importante en el tema de la anticoncepción de emergencia, que nos pasa bastante también, y más en adultos, y es que a veces las personas salen a compartir, a hacer un trabajo, hacer una actividad, y de repente terminan bebiendo y al otro día dicen, siento que tuve una relación sexual y me siento molesta, me duele, me arde, me pica. Y a veces van a los hospitales y si de pronto tienen alguna creencia, una ideología que no deben tenerlo, o sea, las entidades de salud debemos brindar lo que se necesita y no les dan la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, además de brindarles los medicamentos para evitar un VIH, SIDA o una infección de transmisión sexual. Entonces, pues también frente a una situación de riesgo, y eso es considerado violencia, porque a veces llegan las mujeres allí nos dicen, no, pues, y ya denunciaste, no, pero es que eso no es un abuso. Claro, es un abuso porque tú no estabas consciente, no fue con tu voluntad, no fue consentido, ¿sí? Entonces, se tiene como también ese prejuicio o ese estigma que pues, la abusaron era porque estaba tomando, porque lo permitió, porque salió tarde, porque iba en minifalda, porque iba con el escote. No, o sea, puede ir desnuda por la calle a medianoche y nadie tendría por qué hacerle daño. O sea, no hay que justificar la violencia, ¿sí?
Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y la salud reproductiva. Estos son los derechos sexuales y derechos reproductivos, que también hay, en cada uno podemos hablar un montón. Bueno, esto ya lo habíamos hablado frente al tema de género. Entonces, bueno, acá como hablar sobre este tema que es importante, es hablar de la educación no sexista, importante que podamos dentro de nuestros hogares y en nuestros entornos hablar desde unas prácticas sin discriminación, en donde no haya subordinación y desigualdad, y erradicar pues la exclusión, segregación y marginación social por razones de género, sexo, orientación sexual e identidad de género que se presentan a veces en los contextos familiares, académicos y sociales y que La llanta afectan me quedó. y Esa que, otra. y que usualmente pues quienes se ven más afectadas son las niñas y las mujeres. Sí, tenemos el 86% de las violencias sexuales es en mujeres y el 14% en los niños, hombres. No quiere decir que uno tenga más relevancia que el otro, ninguno debería tener ninguna situación de violencia. Sin embargo, desafortunadamente las mujeres pues tienen una gran afectación, mucho más si es una mujer migrante, mucho más si es una mujer indígena, mucho más si es una mujer negra, mucho más si es una mujer que es desplazada por la violencia. Entonces como que cada contexto le va generando pues más cargas a las mujeres frente a su situación. ¿Qué son las violencias basadas en género? Que precisamente parten de esas educaciones sexistas, y es que son todos aquellos actos que a partir de relaciones de poder asimétricas que se fundan en el género, por el hecho de yo ser hombre tengo el poder, o por el hecho de venir de cierta cultura, entonces hay una dominancia. ¿Sí? Y se manifiesta pues básicamente en el sufrimiento físico, psicológico, sexual y económico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad por el hecho de ser mujer o de tener una orientación sexual o identidad de género diversa. Les pongo ejemplos muy sencillos que nos pasan, por ejemplo, o que vemos, y es que las mujeres cuando van a algún servicio pro familia van corriendo, pero ¿qué es el examen? Le falta el resultado, o van y se hacen la citología y nunca vuelven por el resultado. Y las mujeres usualmente tienen más cargas por ser mujeres o por ser la menor de la familia, pero por el hecho de ser mujer es la cuidadora, es la que tiene que ir a recoger los niños, es la que además tiene que trabajar, es la que además tiene que... Muchas cosas que seguramente hay muchos hombres que tienen muchas responsabilidades también y que cada vez vemos más participación masculina, pero todavía vemos muchas cargas sociales y psicológicas en las mujeres. Pero es que no hay violencia, aquí nadie le pega. No, nadie le pega, pero pues es la mujer que está todo el día en casa y todo el mundo llega y le carga y le carga y le carga cosas. O es la mujer que trabaja, pero adicional llega a responder por muchas cosas que si todos ayudamos en la casa, pues seguramente no se le genera una carga solamente a una persona, ¿cierto? Y usualmente es a las mujeres. Entonces son como de las cosas pequeñitas que uno puede evidenciar y que claramente eso sumado todos los días sistemáticamente pues genera lo que de pronto vemos que pasa en estos momentos con las mujeres que toman decisiones como un suicidio o se vuelven maltratadoras también las mujeres, y también hemos tenido esos casos. Y bueno, ahí también nos podemos quedar hablando de este tema otras 2 horas, porque este tema es bastante amplio. Acá hay unos tipos de violencia física, psicológica, sexual y económica. Y bueno, estas son las líneas de atención cuando pues, vemos alguna situación. La línea 141 para el caso de menores de edad. Menores de edad, estamos hablando de menores de 18 años. Las entidades de salud, claramente, pues sus EPS, aseguradoras, fiscalía, cuando hay un caso de violencia sexual de una persona externa que fue atacada a la persona pues en la calle, la Policía Nacional. Para eso también tenemos pues el apoyo de nuestras instituciones educativas para recibir información, depende pues el tema que sea, la personería, Defensoría del Pueblo. La línea del ICBF puede ser la 141, también está esta que es la 018.011.2440, o incluso uno entra a la página de ICBF y ahí hay un chat que le permite a uno escribir o denunciar
porque también está bien que podamos denunciar lo que vemos que le pasa a otros niños o adolescentes. No está bien quedarnos callados. Recordemos que los adultos somos garantes de los derechos de los niños y niñas. Está esta línea de salud mental, la 106. También cuando vemos que hay como unos indicios de suicidio, también pasa mucho el tema de las autolesiones, de cutting en los chicos, y bueno, hay también un tema ahí de los retos que se ponen. Y bueno, pues es importante acudir al tema de salud mental, es importante que conozcan también la línea de salud mental de sus EPS y tenerla a la mano para cuando se necesite. La línea púrpura, que es para la violencia contra las mujeres, la 155. Y bueno, nada, cualquier caso de violencia sexual debe ser atendido como una urgencia. Esto es básicamente lo que les quería contar. Perfecto, doctora. Tenemos No sé si acá hay- 3 preguntitas. Sí, Y permítame un segundo, acá las estoy buscando. Dice la primera, una pregunta es que a mi hija siempre me dice que no le gusta que la toquen ni un brazo ni nada, ningún tipo de contacto físico. Y esto me molesta porque a mí sí me gusta darle abrazos, etcétera. Es caso, es que no la entiendo. El caso es que no la entiendo porque esa actitud es solo conmigo, porque con los amigos sí se deja abrazar y no dice nada y esto es muy confuso. bueno, pues es importante validar si antes sí tenían ese contacto y antes sí se dejaba abrazar y ahora no. Entonces, pues de pronto trabajarlo con ella, buscar pues el apoyo de un profesional para mirar en dónde hubo como una ruptura, hay algo, pero te está diciendo algo, ¿cierto? Está llamando la atención por algo, entonces pues lo mejor es atenderlo. Perfecto, gracias. La segunda pregunta, ¿cómo puedo abordar de manera natural temas sexuales con mi hijo cuando actualmente no siente confianza para hacerlo, sino tal vez con sus amigos o dice saberlo todo o simplemente le causa gracia? Sí, claro, y son mecanismos de defensa de los chicos. O sea, si tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo te fue? Bien, normal, aburrido, ¿cierto? Así haya tenido el peor día de su vida o así haya sido el mejor. Si ellos viven cosas intensas en el colegio, obviamente no nos van a contar. Pero pues es hablarles, hay que, así ellos nos escuchan. En medio de todo, siempre los chicos esperan que sus adultos significativos, que sus cuidadores, que sus padres le digan algo, ¿sí? Que les oriente, y pues ustedes que son adultos de pronto, cuando han tenido de pronto esa relación con sus papás, que no siempre les contaron todo, que no siempre les explicaron todo, pero uno de adulto todavía va y busca a su papá o a su mamá o lo escucha y como que queda tranquilo, así no le hable de lo que le está preocupando, ¿cierto? Pero el escuchar la sabiduría del otro, o el escuchar la orientación, o el amor con el que le habla, o la preocupación con la que está, claramente el chico ya está atendido. Si de pronto tú ves que está pasando algo y te acercas y le das un mensaje, o le preparas su comida favorita, o le dices algo que le dice, ah, ahí estaba mi mamá, no le quiero contar, no le voy a contar, pero supo que estaba ahí su mamá. Vuelvo y digo, no siempre nos van a contar todo, no lo vamos a saber todo, ojalá nos adelantemos un poquito más a eso, estar muy cercanos, muy cercanas a nuestros chicos, porque pues claramente lo necesitan. Hay que generarles responsabilidad, sí, hay que generarles autonomía, claramente también. Hay que seguir manteniendo las normas, hay unos hábitos que hay que seguir fortaleciendo, pero pues en la adolescencia ya es un poco más acordado, más hablado, hay que poner siempre, considerar todo en la mesa, porque pues a veces hay unos dramas, hay unas pataletas, pero pues nosotros siempre calmados, controlados, tratando de manejar la situación. Y también hay que decirles, no, ven, mira, a mí me molesta esa actitud tuya, a mí me preocupa esa actitud, me entristece que pase eso contigo, pero pues también ayudarnos a manejar y obviamente buscar ayuda, no está mal buscar ayuda. Sí, con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental y a veces estamos llenos de cosas porque tenemos obligaciones como adultos económicas, el trabajo, la competencia laboral, el transporte, bueno, muchas cosas, pero adicional tenemos otros retos en casa con nuestras familias. Entonces, pues, buscar las ayudas, si las necesitamos, busquemos las ayudas, los libros, los textos, los videos educativos,
el profesional de la salud, el psicólogo del colegio, el psicólogo de la EPS. Hay muchas líneas que se han activado para hombres, para mujeres en el manejo emocional, entonces pues también poder, yo creo, no sé, Sandra y Diana, pero pues yo también he ido al psicólogo y soy psicóloga. Sí, señora, totalmente cierto, doctora. Muy de Tenemos acuerdo. otra preguntita. Un beso en la mejilla impulsivo que se da como demostración de que le gusta a la otra persona. ¿Es inocente o hay algún tipo de vulneración al no ser consensuado? Bueno, pues ahí habría que verlo. Si es una persona conocida con la que me veo y de repente me lo dio y ya, entonces pues me puede molestar y decirle, ve, no, no me gusta que, o me quedo pensando como, uy, estuvo como chévere, ¿será que es que le gusto? Entonces, pues puede ser. Es distinto si yo voy por la calle y un desconocido me da un beso. O sea, claramente tengo que armar todo el escándalo, ¿sí? Porque de un beso a que pase otra cosa, pues puede pasar. Y también la intensidad con la que se da. Si yo habiéndole dicho que no, pasa otra vez y pasa otra vez, pues entonces, pues creo que ya es un tema de acoso. Ok, perfecto. Nuestra última pregunta, doctora Darly. De cara a los riesgos y responsabilidades que genera el ejercicio de las prácticas sexuales, ¿hasta dónde se recomienda estimular o tolerar la búsqueda del placer en el ser humano en desarrollo? ¿Qué valores o hechos lo limitan, riñen o confrontan? Uy, está larga y profunda la Sí, pregunta. bastante. Bueno, pues van a haber muchos estímulos, ¿no? Van a haber muchos estímulos y no podemos pensar que los chicos únicamente están pensando en sexo, ¿sí? Pues porque lo único que nos preocupa es eso, el tema de las relaciones sexuales, ¿sí? Pero pues si hablamos de, vuelvo y digo, del tema de las relaciones afectivas, del amor, de cómo ven el noviazgo, qué significa el acompañarme con otra persona, el compartir la música, los gustos, en hablar de temas, compartir el deporte, compartir, sí, sí, o sea, nosotros pensamos que es que ellos piensan solamente en sexo, pues no es así, ¿sí? Y darle las herramientas, porque ellos van a encontrar estímulos, pues uno pudiera decir es que es la música, ¿sí? Pero pues hay otros factores, no, es que es el compañerito, no, es esa compañerita que es más alocada, pero siempre, y como adultos también nos pasa, tenemos muchos estímulos, muchas tentaciones, muchas cosas, es ayudarles a tomar la mejor decisión, que es lo mejor que tú puedes tomar en decisiones el día de hoy, entrar o no a clase, hacer o no la tarea, ¿sí? Eh, participar o no en clase, en pandemia, abrir o no la cámara, ¿sí? Hacer copia o no, recibir alcohol o no. Entonces hay muchas decisiones que los chicos están tomando todo el tiempo, entonces todo el tiempo es brindarles como herramientas. El ejemplo es muy importante, lo que se vive en la casa es muy importante, vuelvo y digo, porque a veces les decimos, haz esto, o espera uno que pase ciertas cosas con los chicos, pero pues en la casa no los vivencia, ¿sí? Entonces es importante como fortalecer también ello. Eh, y bueno, también es una pregunta que nos diera como para otro conversatorio. Claro que sí, doctora. Bueno, pues agradecemos el espacio, doctora. Hablar de este tema obviamente no es fácil y más en estas edades en las que nos encontramos. Sabemos que quedan muchas inquietudes, quedan muchas dudas en nosotros como padres, en nuestros estudiantes que sabemos que estuvieron acompañando también esta charla. Sin embargo, pues estamos muy prestos a dar solución a lo largo de estas semanitas a las preguntas que vayan surgiendo a raíz de esta conversación. Agradecerle nuevamente por su valiosa información, doctora Darby, agradecerle a todos ustedes, padres de familia, por acompañarnos en este taller que quiere reforzar y acompañar un poco más estos procesos. Obviamente, recordamos nuevamente, es un trabajo en equipo que esperamos que sigamos manejando de la mejor manera. Mil gracias, doctora. Que tenga una feliz y plácida noche. Muchísimas gracias, queridos papitos. Que descansen y pues estamos muy atentos a cualquier situación. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias por el espacio. Luego, muchas gracias. 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 Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, buena noche. Muchas gracias. Hasta luego, Buenas muchas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz Feliz noche. noche. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias. gracias.